Muy buenas tardes, queridos alumnos. Nos encontramos en la videoclase número 10 de nuestra materia de metodología. Esta clase corresponde a la segunda parte del proceso de la investigación científica, dentro de la unidad 5, denominado Metodología de la Investigación Científica. Comenzamos a entender lo que es la elección de un tema de investigación como primera parte, como parte anterior a todo proceso investigativo. Cuando el estudiante decide emprender, decide realizar un trabajo de investigación, lo primero que debe hacer es seleccionar un tema a ser investigado. Esta elección del tema implica que se debe colocar una lluvia de ideas a ser investigadas. Y las ideas de investigación, según Hernández Sampieri, constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva desde una perspectiva cuantitativa y a una realidad subjetiva desde la perspectiva cualitativa. En la clase anterior estuvimos viendo las definiciones de los tipos de investigaciones cuantitativa y cualitativa. Las ideas son vagas, requieren de un análisis para que se vuelvan planteamientos más precisos y estructurados. Al tener una idea, debemos realizar indagaciones pertinentes y familiarizarnos con el campo de conocimiento que deseamos conocer. Otro punto es que las ideas deben ser novedosas. Antes que nada, en vez de ser nuevas, deben ser novedosas, ya que todos los estudios que se han realizado dentro de las distintas áreas del saber o de las distintas líneas de investigación ya tuvieron sus resultados o ya fueron analizados desde algún punto de vista o desde un enfoque específico. Entonces, hoy en día no existen investigaciones totalmente nuevas, sino más bien lo que se realiza son actualizaciones, se toman aspectos que tal vez las investigaciones anteriores no pudieron tomar por diferentes contextos, que puede ser por el ambiente vivido en la época, por la situación, por la viabilidad, etc. Entonces, las ideas deben ser sobre todo novedosas, creativas. El tema debe ser actual y pertinente, debe estar enfocado a resolver problemas concretos. Otro punto importante para elegir un tema es que debe ser de interés y preferencia del investigador. ¿Esto por qué? Porque el estudiante o el investigador, al no tener un interés específico sobre ese tema, va a perder el foco y no va a tomar las motivaciones necesarias para continuar con el trabajo de investigación. Un ejemplo que puede ser como una idea de investigación es el observar el rol de los árbitros de fútbol. ¿Cuánto es el compromiso o la responsabilidad que tienen al arbitrar un partido o al llevar un campeonato como un juez principal? Entonces, el deseo que tiene el estudiante es de conocer cuáles son los desafíos, las fortalezas o las debilidades que tiene ese árbitro. Pero es necesario que ese tema se vaya delimitando para que sea más claro y preciso. Una forma de poder delimitar puede ser conocer las habilidades psicológicas y las motivaciones desarrolladas por el árbitro de fútbol. Primeramente, lo que se debe hacer para poder pulir, para poder ir delimitando el tema, es consultar diversas fuentes bibliográficas. Si es posible, se debe recurrir o conversar con un especialista en el tema o con varios especialistas. En este caso, con el ejemplo citado, si va a tratar de árbitros de fútbol, debería ser con un psicólogo deportivo. Luego,
de estas indagaciones y de haber recurrido a especialistas, se podrá tener un panorama más claro del tema específico a tratar. También hay que tener en cuenta que para estudios cuantitativos se necesita una mayor precisión del problema. Y para estudios cualitativos se debe tener una visión que lleve a un punto de partida. Bien, ahora pasamos al planteamiento del problema. Para investigaciones cuantitativas, el planteamiento significa formular un problema específico en términos concretos y explícitos. La esencia en este tipo de investigación es delimitar el objeto de estudio. Se tiene que poder realizar una prueba empírica, es decir, que tenga aspectos observables y medibles de la realidad que yo puedo recolectar. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar formulado como pregunta. Así también para las investigaciones cualitativas se debe definir el concepto central del estudio y los conceptos vinculados. Sobre todo realizar la revisión de la literatura. El planteamiento del problema es abierto. Aquí hay una diferencia con el planteamiento del problema para investigaciones cuantitativas, que deben ser concretas y explícitas. Sin embargo, cuando se trata de investigaciones cualitativas, por su naturaleza y porque se debe hacer un análisis a profundidad del fenómeno, estas pueden ser abiertas, modificables o adaptables por el camino. Otro punto es que se busca entender al fenómeno en todas sus dimensiones, ya sea internas, externas, el pasado, el presente, para planteamientos cualitativos. Un ejemplo que podríamos citar es conocer la cultura o la cultura oral o la historia oral de los grupos guaraníes de tal comunidad. Entonces yo necesito conocer, comprender la historia, cómo está formado, digamos así, la historia de esa comunidad indígena específica, su pasado y su presente, sus costumbres, sus tradiciones, etc. Entonces, en todas sus dimensiones. Incluye la introducción al tema, la contextualización, las preguntas, objetivos, justificación de la investigación, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Estos puntos ya vimos en la clase anterior. Bien, ahora pasamos a los objetivos. Los objetivos son las guías del estudio, es lo que se pretende realizar de la investigación. Deben expresarse con claridad y precisión lo que se quiere lograr con ese trabajo y sobre todo ser congruentes con el tema a tratar. Para cualquier investigación se deben trazar al menos 2 objetivos específicos y uno general. El objetivo general es el propósito central de la investigación o proyecto a realizarse y el posible impacto del mismo. Y objetivos específicos se refiere a especificaciones de carácter inmediato relacionados con el objetivo general. Deben estar acordes a las posibilidades reales de tiempo y recursos disponibles por el estudiante o por el investigador. Aquí les traje un ejemplo de lo que sería para investigaciones cuantitativas del objetivo general y objetivos específicos. Como objetivo general se tiene determinar si existe relación entre el consumo de alcohol con el rendimiento académico en jóvenes universitarios. Aquí los conceptos o variables son consumo de alcohol y rendimiento académico. Estas son las variables. Como objetivos específicos se tiene 2. Uno sería caracterizar el consumo de alcohol en jóvenes universitarios y como segundo objetivo, describir el nivel de rendimiento académico en jóvenes universitarios. Así también les traje un ejemplo de estudios cualitativos para que ustedes puedan conocer. Bueno, los objetivos de investigación expresan la intención principal del estudio en una o varias oraciones. Como ejemplo, tenemos
los objetivos y también las preguntas de investigación. Primer objetivo específico, conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral. A este objetivo responde una pregunta. ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de tumor cerebral? Objetivo 2. Profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. La pregunta que responde a este objetivo, ¿cuáles son sus vivencias antes de ser intervenidos quirúrgicamente? Y el objetivo 3, comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preoperatoria. La pregunta que se asocia es, ¿qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? Bien, y otro punto que está dentro del proceso de la investigación es la elaboración del marco teórico, la construcción del marco teórico. Aquí nos dice que toda investigación debe desarrollar una perspectiva teórica. La perspectiva teórica significa sustentar el estudio por medio de conceptos teóricos o teorías luego de haber planteado el problema. Esta perspectiva teórica implica dos partes o dos procesos. Por un lado se tiene la revisión de la literatura. Esto quiere decir que yo como estudiante necesito conocer, detectar, rebuscarme en diferentes fuentes bibliográficas, libros, artículos, etc. Obtener la bibliografía necesaria y todos los materiales útiles para los propósitos del estudio. Es decir, necesito hacer una indagación profunda del tema que voy a investigar y conocer el campo de conocimiento. Y por otro lado, la segunda parte ya corresponde a la elaboración del marco teórico. Y esto más bien se vincula con el producto que yo debo obtener. Una vez realizadas todas las investigaciones, realizado todos mis estudios, mis lecturas previas, una vez identificados los antecedentes de investigación que corresponden a los estudios similares realizados al tema que yo elegí, debo comenzar a confeccionar mi marco teórico. Y aquí les traje un ejemplo de cómo más o menos debe estar estructurado un marco teórico dentro de una investigación científica. La pregunta principal el planteamiento de este trabajo es: ¿cuáles son las características del trabajo relacionadas con la motivación por las tareas laborales? Y aquí hay un esquema que en realidad sería un índice general del trabajo, de la parte teórica. Primer punto, la motivación intrínseca. ¿Qué es la motivación intrínseca? Su importancia, cuáles son los factores organizacionales, factores del trabajo, los factores del desempeño, los factores personales y factores de recompensa. Como verán, aquí entre paréntesis indica una explicación breve, que estos puntos deben ser tratados de manera corta porque la investigación se enfoca en otros aspectos. Lo mismo para el 2.2. A partir del punto 3, características del trabajo, es el enfoque principal porque responde a mi pregunta. La pregunta indicaba cuáles son las características del trabajo relacionadas con la motivación por las tareas laborales. Entonces, características del trabajo, yo voy describiendo punto por punto: variedad en el trabajo, identificación de los resultados, importancia o trascendencia del trabajo, autonomía, y luego voy desarrollando mi marco teórico a medida que se va profundizando las lecturas y de los puntos que yo debo desarrollar en mi pregunta general y también en los objetivos. También tengo que tratar sobre la motivación, sobre los tipos de motivación, las principales teorías que tratan sobre motivación y también acerca de tareas laborales. Entonces, este es un ejemplo nada más que les quiero mostrar para que tengan una idea de cómo organizar
un marco teórico o un índice, una estructura para el marco teórico. Bien, la bibliografía básica utilizada en este trabajo es la de Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, del año 2014, es la quinta edición. El libro se llama Metodología de la Investigación. Muchas gracias y excelente inicio de semana para todos.